Bueno, en este caso vamos a hacer otro ejercicio sobre razones de cambio relacionadas o variables relacionadas. ¿Qué se sugiere? ¿Qué se recomienda? Primero, la idea es leer bien el contexto, hacer un dibujo que represente dicha información, obviamente colocar todos los datos que tenemos. Tercero, buscar una ecuación que relacione las variables, una ecuación que las relacione. Y por último, derivar con respecto al tiempo. Listo, entonces vamos a empezar. Aquí dice que un globo está a 200 pies sobre el suelo. Entonces aquí vamos a hacer ese dibujo. Vamos a ir colocando los datos. Dice un globo está a 200 pies sobre el suelo. Entonces aquí vamos a llamar que esto es Y, 250 pies. Y se eleva verticalmente a una razón constante de 20 pies por segundo. Entonces aquí hay una razón de cambio, ¿cierto? ¿Cómo va cambiando esa altura, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Entonces aquí vamos a decir que es de Y de T, todo con respecto al tiempo. Entonces en este caso es 20 pies por segundo. Dice, un automóvil pasa por debajo, aquí va el globo, digamos. Un automóvil pasa por debajo viajando por una carretera recta a razón constante de 64 pies por segundo. Entonces, ahí hay otra razón de cambio. Vamos, ahí va una velocidad acá. Dice que va a 64 pies por segundo. ¿Sí? Y nos dice, aquí va el automóvil. ¿Con qué rapidez cambia la distancia entre el globo y el automóvil un segundo después? Entonces nos piden esta rapidez con que cambia esta distancia del globo, obviamente, al vehículo, al automóvil. Entonces aquí nos están pidiendo también una razón de cambio. Vamos a decir que esto es ds de t. No conocemos esa razón de cambio, esa rapidez con que va variando esa distancia entre el globo y el automóvil. ¿Sí? Esta distancia. Bueno, entonces miramos acá qué datos tenemos, ¿cierto? Tenemos esta distancia acá, tenemos esta velocidad y esta nos la están pidiendo, ¿cierto? Esta ds de t. Entonces, esto como es una velocidad, podemos utilizar esta velocidad para encontrar la distancia que hay de acá, ¿cierto? Esta distancia acá. Podemos pues obviamente encontrar esta distancia. También necesitamos encontrar esta otra distancia, ¿cierto? Aquí ahí obviamente está la razón de cambio, pero tampoco conocemos la distancia. Bueno, para eso entonces ahí analizamos, miramos qué ecuación es la que nos sirve para utilizar estas variables que tenemos y poder encontrar la que nos están solicitando. Entonces, la ecuación que nos va a permitir hacer esto va a ser la ecuación de la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, s al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Esto es hipotenusa más los lados, cada uno le va a dar cuadrado. Bueno, entonces vamos a empezar utilizando, vamos a obtener inicialmente esta distancia acá. Entonces, porque no la tenemos, cuando nosotros vayamos a derivar necesitamos reemplazar datos y entonces ahí es donde necesitamos los datos, entonces por eso tenemos que pensar qué tenemos y qué nos hace falta. En este caso vamos a encontrar x. Para encontrar x vamos a decir entonces que la distancia es igual a la velocidad por tiempo, ¿cierto? Ya tenemos la velocidad que es de 64 pies por segundo, entonces aquí vamos a reemplazar 64 pies por segundo, ¿cierto? Por el tiempo, nos dijeron que el tiempo, ¿se acuerdan que nos habían dicho que un segundo después? Entonces aquí el tiempo es un segundo después. Bueno, entonces la distancia es de 64 pies. ¿Sí? Se va estos segundos con estos segundos y nos queda 64 pies. Bueno, listo, ya tenemos esta distancia de x. ¿Listo? De x. Ahora vamos a mirar esta distancia que hay entre el globo y el nivel acá del suelo, ¿cierto? Ahí nos dijeron que el globo estaba a 200 pies sobre el suelo, pero esa realmente no es la distancia como tal, porque yo tengo que pensar que ha transcurrido un segundo, o sea que esa distancia pues va a aumentar, ¿cierto? Entonces yo tengo que encontrar esa distancia ahí. Entonces ahora vamos a mirar y. Entonces vamos a decir que esto es igual a ¿qué?
Recuerden, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces aquí en este caso sí conozco la velocidad. Nos dice que ese globo se eleva verticalmente a una razón de 20 pies por segundo. Entonces ahí nos sirve ese dato, ¿cierto? Entonces esa velocidad es de 20 pies por segundo por 1, ¿cierto? Y eso nos va a dar acá 20, ¿cierto? Bueno, entonces ya tengo esa distancia que habría, ¿cierto? Obviamente como inicialmente era aquí 250 pies más ese trayecto que nos da de 20 pies, ¿cierto? Entonces aquí y va a ser igual a ¿qué? A los 250, que era la altura inicial, más los 20 que acabamos de encontrar, o sea que y va a ser igual a 270 pies. Listo, entonces ya tenemos X, ya tenemos Y. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta S, ¿sí? Entonces aquí vamos a pasar al otro lado. Y entonces S va a ser igual. Entonces utilizamos esta fórmula. Entonces la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esos datos ya los tenemos. Entonces aquí X al cuadrado, entonces va a ser 64 al cuadrado más 270 al cuadrado. Bueno, hacemos esa operación. Y eso nos da que 277.48. Sí, tengan en cuenta eso. Sí, inicialmente habían 250 pies, pero transcurrió un segundo. En ese segundo, pues obviamente aumentó esa distancia, ¿cierto? ¿En cuánto aumentó? Recuerden, aumentó en 20 pies. Entonces, por eso hicimos aquí la suma. Recuerden. Listo, ya tenemos entonces ese. Ahora, recuerden que la fórmula, aquí vamos a colocar con otro color, la fórmula es S al cuadrado igual, perdón, aquí igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta ecuación la vamos a derivar, ¿sí? Toda con respecto a ¿qué? Con respecto al tiempo. Entonces, aquí 2S por ds de t igual 2X por dx de t. Estamos derivando con respecto al tiempo. Más, ahora y, 2y por dy de t. Recuerden, entonces, ya tenemos s, ya tenemos x, ya tenemos y, ya tenemos las razones de cambio. La que nos hace falta, pues obviamente en este caso es ds de t. ¿Sí? Entonces despejamos. Pero aquí nos damos cuenta que todos los términos tienen 2, un coeficiente de 2, podemos dividir entre 2, ¿cierto? Entonces aquí simplificamos. Y entonces despejamos de una vez ds de t. Ese ds de t nos va a quedar que esa s acá la vamos a pasar a dividir. Entonces aquí va a dividir, aquí nos quedó. Entonces aquí lo que estamos haciendo es el despeje. Bien, entonces acá 1 sobre s, ahí hacemos los reemplazos, ¿sí? ¿Quién es x? Recuerden que x es 64, ¿sí? Por dx de s, que entonces es también 64. Hay que tener en cuenta las unidades, aquí son pies por segundo, más y, recuerden que y es 270 pies, ¿cierto? Y de y de t es 20 pies, entonces aquí por 20 pies sobre segundo. Todo dividido entre s, recuerden ese que nos había dado 277.48 pies. Listo, entonces aquí ds de t. Hacemos esa operación y eso aquí nos da, toda esa operación nos da, haciendo esa operación esto nos da 9.496, todo dividido entre 277.48. Aquí tenemos pies sobre segundo y aquí pies. Perdón, aquí arriba es pies cuadrados, ¿no? Entonces se nos va aquí, simplificamos. Y esto entonces nos va a dar que es igual a 34.22 pies sobre segundo. Entonces esa es la velocidad, o esa es la razón de cambio o la rapidez
con que cambia la distancia entre el globo y el automóvil. Ese es el dato que nos están pidiendo. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro.